Señores y señores, muy buenas noches. Bienvenido al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles saludar. Listen, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes al desarrollo del cuestionario de ciencias naturales. Bienvenidos. Sí, buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Vamos a iniciar. Vamos a comenzar con el desarrollo de las actividades. Y este es el cuestionario que ustedes tienen en su aula virtual, el que se les ha proporcionado y el que vamos a dar desarrollo, resolución para que ustedes puedan estudiar. Vamos a ver cuestionario de ciencias naturales. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Dice marque la primera pregunta, dice marque literal correcto. La pregunta en sí dice, son moléculas grandes y complejas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque también fósforo, azufre, flúor, entre otros en menores cantidades. Tiene pesos moleculares elevados, pero sus puntos de fusión y ebullición son bastante bajos. Contienen enlaces covalentes. Nos referimos con esta característica a, sería la materia orgánica, la materia inorgánica, la solubilidad o la conductibilidad. ¿Cuál piensan ustedes que será? Materia orgánica. Correcto, la materia orgánica, esta es la parte fundamental o las características en las cuales este tipo de moléculas posee el primer componente mayoritario para considerarse materia orgánica, que es el carbono. Luego el hidrógeno, el oxígeno y en pequeñas cantidades el resto de componentes tales como el fósforo, el azufre y el flúor. Entonces la respuesta correcta a la pregunta número 1 es la materia orgánica. La siguiente dice marca literal correcto, es todo aquello que tiene masa, peso y ocupa un lugar en el espacio. Se presenta de dos formas, como una sustancia pura o también como una mezcla. Esto hablamos de qué, de la materia, de la mezcla, volumen o de la sustancia. Materia. Materia. Correcto, la materia. Todos prácticamente nosotros somos materia. ¿Por qué? Porque tenemos una masa, que es nuestro cuerpo, ocupamos un lugar en el espacio. ¿Qué más tenemos? Tenemos peso y son las características fundamentales de la materia. La siguiente dice marca literal correcto. El efecto Coriolis se lo diferencia como una fuerza que se produce debido a la rotación de la Tierra, una fuerza que se produce debido a la traslación de la Tierra, una fuerza que se produce debido a la posición de la Tierra o una fuerza que se produce debido a la contaminación de la Tierra. ¿Cuál será? La A. La A, una fuerza que se produce debido al movimiento de rotación de la Tierra. Ese es el efecto Coriolis que se presenta en nuestro planeta. La siguiente dice marca literal correcto. Algunos gases como el vapor de agua o el dióxido de carbono absorben la radiación infrarroja de la Tierra o que la Tierra emite e impiden que escape al espacio. Esta radiación retenida hace ascender la temperatura del planeta y produce el llamado. ¿Será el efecto invernadero natural? ¿Será el efecto invernadero artificial? ¿Será el efecto invernadero químico o será el efecto invernadero físico? El A, Licen. El efecto invernadero natural. Eso es lo que produce, ¿no es cierto? Esta es la respuesta correcta. Vamos a la siguiente. Dice marca literal correcto. La materia de forma general se presenta en estado sólido, líquido, gaseoso. A diferencia de los sólidos, los líquidos o los gases, las fuerzas de cohesión entre las moléculas son muy débiles, por lo que las moléculas pueden deslizarse o resbalarse entre ellas. Y comúnmente se los conoce con el nombre de, será fluidos, líquidos, viscosidad o densidad. Densidad. ¿Será densidad? Fluidos. Sí, Son fluidos es la respuesta correcta. Los fluidos, ¿por qué? Porque prácticamente es la consistencia mediante la cual, hablemos que al ser fluidos, son líquidos. Esos líquidos son, a diferencia de los sólidos, al de los gases, estos tienden a resbalarse, tienden a moverse, tienden a deslizarse en determinada superficie. Por eso son fluidos, son líquidos. En cuanto a la siguiente, dice marca literal correcto, es una magnitud física relacionada con el movimiento y es una acción capaz de cambiar la trayectoria de un móvil, de formar un cuerpo, entre otros. ¿Nos referimos a qué? ¿Será la fuerza? ¿Será la aceleración? ¿Será el movimiento o el reposo? La fuerza, ¿verdad? La fuerza es
justamente la fuerza es una magnitud física, habíamos visto ya en clases anteriores, la cual hace que se ponga en movimiento un determinado objeto. Esto es capaz de cambiar la trayectoria, que sé yo, dependiendo cómo le impulsemos. Deforma el cuerpo por la velocidad y otras características. Eso se determina como fuerza. Marque literal correcto. Al estudiar un movimiento debemos tener en cuenta los siguientes parámetros. La posición, la trayectoria, la distancia y el tiempo. Será la posición, la ubicación, la distancia y el tiempo. Será la posición, la trayectoria, la dimensión y el tiempo. Será la posición, trayectoria, distancia o capacidad. ¿Cuál será? La A. Exacto. Tenemos que tener un cuerpo. Al estudiar un cuerpo en movimiento tenemos que determinar primeramente la posición. ¿Dónde se encuentra ubicado? En reposo. La trayectoria que va a tener ese objeto en el momento que se ponga en movimiento. La distancia de entre un punto A y B y el tiempo en la llegada que tiene desde un punto A y B. Entonces, la respuesta correcta es la A. Dice, marque literal correcto, nos permite determinar la posición, el movimiento, la velocidad de un objeto. A esto hablamos de qué será de tiempo, de distancia, de trayectoria, de posición. Claro, el Tiempo. tiempo nos permite determinar la posición, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos, tenemos aquí. Vamos al siguiente, dice marque literal correcto. Es una magnitud escalar, es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado. Este enunciado se refiere acá a la rapidez, a la distancia, a la trayectoria y a la posición. Rapidez. La rapidez, exacto, la rapidez. El impulso que tiene un objeto, esa es la magnitud escalar. Va calculando por escalas en cuanto a la rapidez que el objeto tiene o describe en su movimiento. La siguiente dice, marque literal correcto, es la variación de velocidad por unidad de tiempo. Es una magnitud derivada y su unidad en el SI, o sea, en el sistema internacional, es el metro por segundo al cuadrado. En sus siglas M/S al cuadrado. Este enunciado se refiere a qué? A la aceleración, a la distancia, a la trayectoria o a la posición. Aceleración. Aceleración. Aceleración, esa es la aceleración que habíamos visto. Ya prácticamente los metros es la distancia que recorre en relación al tiempo. Obviamente esto es una multiplicación por segundos al cuadrado. Esa es la respuesta correcta. Dice la siguiente, marque literal correcto que complete el enunciado. Ustedes tienen que buscar la palabra que complete justamente aquí el enunciado. Dice, junto con el agua y las sales minerales, las serán biomoléculas, moléculas, átomos y minerales. Orgánicos son los componentes fundamentales de la materia viva. ¿Cuál será? Biomoléculas. Exacto, son las biomoléculas. Ese es el complemento exacto que da continuidad o que da complemento al enunciado. Junto, dice, con el agua, las sales minerales, las biomoléculas orgánicas son los componentes fundamentales de la materia viva. La siguiente dice, marque el literal correcto, conocido también como hidratos de carbono o simplemente azúcares. Son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Esto nos referimos a qué? A los glúcidos, a los monosacáridos, a los oligosacáridos o a los polisacáridos. ¿Cuál será? Glúcido. Glúcidos. Los glúcidos son los que contienen justamente los hidratos de carbono o son simplemente constituidos por azúcares. Los glúcidos que se encuentran en las frutas son justamente estos componentes. Son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Marque literal correcto. Dice, son glúcidos compuestos por la unión entre 2 y 10 monosacáridos, los cuales se unen manteniendo enlaces o glucosídicos. ¿Nos referimos a qué? ¿Serán los oligosacáridos, serán los glúcidos, monosacáridos o polisacáridos? La La Son los oligosacáridos. Esa es la respuesta correcta. Los oligosacáridos prácticamente son glúcidos compuestos por la unión entre 2 y 10 monosacáridos. Esa sería la parte fundamental en relación a la explicación de esa respuesta. Marca literal correcto. Dice, son los glúcidos más sencillos, formados por una cadena entre 3 y 7 átomos de carbono. Nos referimos a los monosacáridos, a los glúcidos, a los polisacáridos o a los oligosacáridos. La Los monosacáridos, correcto. Los monosacáridos son los que
prácticamente son glúcidos, mucho más sencillos que los que habían mencionado anteriores, los cuales forman una cadena entre 3 y 7 átomos de carbono. Todo, prácticamente todo estructura orgánica, y esta también tiene presencia de ¿qué? Tiene presencia de carbono. La siguiente dice, marque el literal correcto. Los monosacáridos, formados por una cadena de entre 3 y 7 átomos de carbono, se clasifican en triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas. ¿Será acaso triosas, pentosas, peptosas, hexosas o heptosas? ¿Será acaso la siguiente? Triosas, tetrosas, lactosas, hexosas o heptosas, o será la última, triosas, tetrosas, pentosas, hectosas o heptosas. ¿Cuál será la respuesta correcta? La A, listen. La A. Correcto, los monosacáridos formados por una cadena entre 3 y 7 átomos de carbono se clasifican en triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Vamos al siguiente, dice marque literal correcto. Favorece la coagulación de la sangre, esta es una vitamina. Su carencia causa hemorragias. Nos referimos a la vitamina K1, será la vitamina B1, será la vitamina C o la vitamina B5. Vitamina K1. La A, listen, la vitamina K1. Perfecto, la vitamina K1 es la que favorece los procesos de coagulación. La siguiente dice, marque literal correcto, interviene en la oxidación de los glúcidos, su carencia causa beriberi, enfermedad cuyos síntomas son debilidad muscular, pérdida de reflejos, confusión mental e insuficiencia cardíaca. Esta vitamina E nos referimos a ¿qué? A la vitamina B1, a la vitamina K1, a la vitamina C o a la vitamina B5. A la vitamina La B1. B1. Correcto, la vitamina B1 es la que contiene justamente estas características. Marque literal correcto, son grandes moléculas formadas por la unión de subunidades llamadas aminoácidos. Nos referimos a las proteínas, a las vitaminas, al calcio o al fósforo. Proteínas. Proteína. Las proteínas, exactamente, las proteínas son las que están compuestas, las que están estructuradas justamente por la unión de subunidades llamadas aminoácidos. La siguiente dice marque literal correcto, es una disciplina científica que investiga el porqué y el cómo de los fenómenos naturales que observamos a través de los sentidos o de la vista, de los instrumentos que disponemos. Nos referimos a qué? A la física, la química, la astronomía o la metafísica. ¿Cuál es la disciplina? Física. Correcto, la física es la disciplina o es la ciencia mediante la cual se investiga del por qué se dan los diferentes fenómenos en la naturaleza. Los fenómenos naturales como las descargas eléctricas, como los huracanes y una serie de cosas más que se dan. Entonces, obviamente, la física trata de desarrollar un criterio científico a partir de investigaciones, a partir de preceptos y conceptos científicos que nos permiten describir todos los fenómenos, cómo se dan realmente dentro de la naturaleza. La siguiente dice, la segunda ley de Newton muestra que hay una relación directa proporcional entre será la fuerza y la aceleración, la intensidad y la aceleración, la fuerza y la posición, o el rozamiento y la aceleración. ¿Cuál será la respuesta correcta? Fuerza. La A, listen. La aceleración. Correcto, fuerza y aceleración. La segunda ley de Newton hace una inferencia directa sobre la proporcionalidad que debe haber entre la fuerza y la aceleración para que exista el movimiento uniforme dentro de un objeto. La siguiente dice marca literal correcto. Al conjunto de consecuencias que se dan en el medio ambiente por efecto de la explosión de los recursos naturales se denomina impacto ambiental, impacto natural, impacto climático o impacto geográfico. Impacto ambiental. Impacto ambiental. Correcto, es impacto ambiental. Todas las actividades que se dan o las consecuencias de las actividades que afectan al medio ambiente a través de la explotación de recursos naturales se denomina impacto ambiental. Marque literal correcto, el aumento de la temperatura corresponde al impacto atmosférico, al impacto hidrológico, al impacto del suelo o al impacto biológico. ¿Cuál será la respuesta correcta? Impacto atmosférico. El impacto atmosférico, la atmósfera está rodeando todo nuestro planeta.
Y si nosotros continuamos destruyendo los árboles, destruyendo la naturaleza, quemando derivados del petróleo, utilizando mucho el vehículo, cosas que causen polución, obviamente nosotros estamos aportando a este impacto atmosférico y por eso los fenómenos naturales que se presentan tanto puede ser como sequía o también como precipitaciones abundantes y muchas de ellas con presencia de lluvias ácidas que deterioran, destruyen todo sobre la superficie de la Tierra. La siguiente dice marca literal correcto, es la alteración de las propiedades del aire, del agua, del suelo, los alimentos, entre otros, debido a la incorporación de diversas sustancias o emisiones de energía. A esto nos referimos a la contaminación, a la transformación, a la degradación o a la estimulación. La contaminación. La La contaminación. contaminación. Exacto, el proceso de contaminación justamente causa todos los efectos negativos. Puede ser una contaminación del aire, la contaminación del agua, la contaminación del suelo. Y una vez que estos tres elementos fundamentales de la naturaleza están contaminados, también los alimentos van a estar contaminados y por ende nuestra vida, nuestro organismo también se va a contaminar. Dice marca literal correcto, los contaminantes se clasifican en degradables y no degradables, estables e inestables, compuestos y simples, asimilables y no asimilables. ¿Cuál será la respuesta correcta? La A. Ah, La A, ¿no es cierto? Los contaminantes, todos los que contaminamos, se clasifican en dos grandes grupos. Son degradables, eso quiere decir que con el tiempo se destruyen o se autodestruyen, y los no degradables, los que permanecen constantes ahí. Por ejemplo, en la actualidad hay plásticos biodegradables. Por ejemplo, determinadas fundas que nos dan en el supermercado, esas tienen las características de biodegradables porque en un corto tiempo estas se destruirán. Si nosotros hablamos de envases de vidrio, envases metálicos, envases de aluminio, a base de aluminio, estos no son degradables, pues estos permanecerán en el medio ambiente por una eternidad, no se destruirán. Entonces, la contaminación se clasifica en dos, en degradables y no degradables. La siguiente dice marca literal correcto, algunos gases como el vapor de agua y el dióxido de carbono absorben la radiación infrarroja que la Tierra emite e impiden que escape al espacio. Nos referimos al efecto invernadero, al cambio climático, alteraciones atmosféricas o alteraciones hidrográficas. ¿Cuál será la respuesta correcta? La A, el efecto la A. invernadero. Correcto, el efecto invernadero. Esa es la respuesta correcta, en función que algunos gases como el vapor de agua y el dióxido de carbono absorben la radiación infrarroja de la Tierra que emite e impiden que escapen los gases. Obviamente este es un efecto invernadero natural. También tenemos el artificial, que es el producido por el hombre. Marque literal correcto, el principal responsable de este calentamiento que da origen al efecto invernadero es el dióxido de carbono, el fósforo, el níquel o el metano. ¿Cuál de los cuatro será? Dióxido A. de carbono. El dióxido de carbono. Ese es el responsable del recalentamiento que da origen al efecto invernadero. La siguiente dice marque literal correcto, la corriente fría de Humboldt baña las costas de Chile, Perú y Ecuador, Chile, Bolivia y Ecuador, Chile, Argentina y Ecuador, Chile, Brasil y Ecuador. Chile, Perú A, y Chile, Ecuador. Perú, Ecuador. Exacto, justamente habíamos hablado casi en las últimas clases justamente sobre esta gran corriente de Humboldt. Entonces aquí tenemos ya la respuesta correcta. Vamos a la siguiente. Dice marca literal correcto. La erupción volcánica es emisión de magma, masa de rocas fundidas, líquido y gases que se encuentran en lo más profundo de la Tierra. Emisión de magma, masa de tierras sólidas, líquidas y gases que se encuentran en lo más profundo de la Tierra. La tercera dice emisión de magma, masa de rocas fundidas, líquidos y masas que se encuentran en lo más profundo de la Tierra. O será la de emisión de magma, masas de corrientes de aire, líquidos y gases que se encuentran en lo más profundo de la Tierra. La A. La A, Correcto, una erupción volcánica práctico y fácil, y nosotros hemos estado viviendo siempre, para los que viven por la sierra, especialmente en la sierra, y en la costa también, cuando erupciona el Tungurahua, cuando erupciona con fuerza, por ejemplo, el volcán Tungurahua, la ceniza les llega a la costa, incluso a Galápagos, cuando es demasiada intensa. Lo mismo sucede en la actualidad con lo que está emitiendo el Sangay, entonces son volcanes que se encuentran totalmente activos. ¿Qué es lo que expulsan estos? Masas de rocas fundidas, líquidos y gases. Líquidos, el magma que está ahí,
los gases, los diferentes gases, obviamente de la descomposición que existe por el recalentamiento. Entonces, la literal A es la respuesta correcta. Pasamos a la siguiente, dice, es todo aquello que tiene masa, peso y ocupa un lugar en el espacio. Nos referimos a qué será, a la materia, la energía, velocidad o la trayectoria. La La materia. La Materia. materia, correcto, es la materia. Y esa ya se encuentra repetida por arriba. Y por último tenemos marca literal correcto. La materia se clasifica en dos tipos que son orgánica, inorgánica, simple compuesta, estable, inestable, degradable y no degradable. ¿Cuál será la clasificación de la materia? La A. Orgánica y inorgánica. Correcto, la materia se clasifica en orgánica y en inorgánica. La orgánica, la que tiene en su estructura el carbono como principal componente. Mientras, y obviamente la orgánica cumple un ciclo vital, nacer, crecer, reproducir y morir, y la inorgánica que está a base de determinados componentes, de determinados minerales, y que se presenta a partir de la fricción o la simplificación de sus componentes o de su estructura molecular. Entonces aquí tenemos la última pregunta y con eso estaríamos desarrollado el presente cuestionario. Ustedes tienen toda la información pertinente, tienen todas las actividades correspondientes y con esto prácticamente ustedes quedarían listos ya solamente a estudiar el presente cuestionario, de estudiar todas las actividades que ustedes tienen aquí para que sigan estudiando y puedan rendir un examen adecuado. Con esto yo pienso que ustedes se van a sacar tranquilamente un 10 en la próxima prueba que ustedes tienen y yo estoy seguro que así lo van a hacer. Señores y señores, ha sido un gusto con esta última clase. Sí, creo que llegamos ya a la parte final, definitiva. Estamos de mi parte cumplido con ustedes hasta lo último, tratando de ayudarles y apoyarles para que no tengan ninguna dificultad hasta el final. Gracias, Lice. De esta manera, señores y señores, llegamos ya al final de la clase. Me despido de todos ustedes. Les deseo suerte y nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad. Dicen, y no nos íbamos a tomar la fotito Gracias, grupal. gracias. Pero claro, ya estamos listos para tomar una fotito grupal. Gracias, licenciado, gracias, muchísimas gracias. Compañeros también, a todos, muchas gracias. Igual manera, todos. Igual manera, Gracias. compañeros. Gracias, licenciado, por todo. Ay, sí, Muchas gracias, licenciado. Gracias, prendan las cámaras y tomémonos esa gran foto, el recuerdo. Prenda, compañeros. Como la Oh. Hola, compañeras. Qué lindo. Buenas noches. Tomen y compartan, por favor. ¿Y los demás? Tienen la mayoría. Un solo. Y el pro. Un gustazo entonces, compañeros, ha sido un gusto. Nos vemos hasta la Igualmente, próxima. Gracias por toda la paciencia. Compañeras, bendiciones para todas. Gracias. Se les quiere mucho. Nos vemos. Un fuerte abrazo a todos. Éxitos. Hasta la próxima.